Pues Gustavo, Dios te bendiga, bienvenido. Puedes estar aquí. Adelante. Gracias a nuestro pastor David Villanueva por la bienvenida. ¿Cuántos están alegres hoy? Allá en casita, ¿están alegres o están tristes, desconsolados, con temor? Bueno, pues así estaba yo. Yo sí estaba con algo de temor. Y hoy precisamente, como dice el Paz, principalmente felicitar a todos los padres. El día de hoy vamos a compartir, o voy a compartir un mensaje. Muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué hace ahí? ¿Por qué le va a tocar compartir, no? Pero en realidad es parte de una experiencia sobrenatural que yo pude tener con Dios. Una experiencia que me permitió realmente reencontrarme con mi Señor. ¿Cuántos de ustedes en algún momento llevan tiempo queriendo regresar al camino, queriendo encontrar de nuevo una comunión, una relación genuina con el Señor Jesús, y de pronto algo ahí como que los traba, algo ahí como que no permite que realmente esa relación se renueve, se refresque? Si soy el único pecador que estaba en esa situación, bueno, lo entiendo, porque no escucho ningún amén. Y hoy el tema se llama la otra cara de la moneda. Dirás, bueno, ¿por qué la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda significa que hoy, o en toda nuestra vida, siempre hay dos partes, ¿cierto? Siempre hay una cara de la moneda y siempre hay otra. Siempre en una situación existe una cosa y siempre existe la contraparte. No sé si me voy explicando hasta ese punto. Entonces, ¿por qué decimos la otra cara de la moneda? Porque hoy la mayoría de nosotros estamos viendo que estamos en un tiempo de crisis. Estamos viviendo una de las peores pandemias que se ha visto en la historia de la humanidad. Todo lo que podemos escuchar en la televisión es crisis, es dificultad, es enfermedad, es muerte, es que se viene la peor crisis financiera y tal cosa que estamos escuchando en la televisión, que llega un momento en el que ya estamos asustados todos. Pero hay otra cara de la moneda. Ahí si estás en casita, hay otra cara de la moneda. Los que están aquí conmigo hoy digan, hay otra cara de la moneda. Así es que hoy vamos a trabajar con un verso que me gustaría que buscáramos por ahí en la escritura, que es el Salmo 84, del 5 al 6. Cuando estén por ahí me dicen amén, y continuamos. Salmo 84, versos del 5 al 6. En el verso 5, la palabra de Dios dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y después dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Cuando pasa por el valle de lágrimas, ¿qué hace un cristiano? Bueno, si no conoce un cristiano, pues dígalo usted, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano? Cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convierte en una región de manantiales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la otra cara de la moneda. Para nosotros es importante, o para mí en particular el día de hoy, es importante hacerte saber que en esta situación de crisis, de dificultad, de enfermedad, de muerte que estamos viendo hoy por hoy, existe otra cara de la moneda que es Jesucristo, que es la esperanza en nuestro Señor, que es la fe en saber que cada uno de nosotros fuimos curados por la sangre, por la llaga de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos lo creen realmente? Por lo menos finjan que están aquí conmigo. Digo, allá en casita no los puedo escuchar, pero a la parte de la iglesia que tenemos hoy aquí, por lo menos finjan que me están entendiendo el día de hoy. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Rey, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, pero gracias aún más por lo que tú vas a hacer, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que en este tiempo, en este momento, Señor, somos más que vencedores en tu nombre, Jesús. En este tiempo de crisis nosotros podemos ser de esos siervos, de esos hijos tuyos que llevaremos, Padre Celestial, este valle de lágrimas y lo convertiremos en una región de manantiales, Dios. Lo declaramos por fe en el nombre de Cristo y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy de agradecerte y de compartir de tu palabra. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el objetivo, hermano, es precisamente ese. Que cada uno de nosotros tengamos esperanza. A ver, di conmigo, esperanza. Ahora dile más fuerte, esperanza. Cristo es esperanza, hermano. Nuestro Dios es esperanza. Y además de todo eso, nosotros podemos pasar cualquier momento, cualquier valle de lágrimas y convertirlo en región de manantiales, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí no dice nada más una parte, ahí no dice solo algunas enfermedades, ahí no dice solo algunas crisis, solo algunas dificultades. ¿Dice qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo soy capaz de convertir ese valle de lágrimas en región de manantiales.
como decía la Escritura, ¿verdad? Y hoy, parte de la historia que te quiero compartir, tal vez no será una historia bíblica, pero es la historia de un servidor que se encontraba en una situación como tal vez algunos se identifiquen, tal vez otros no, y le doy gloria a Dios por los que no se identifiquen conmigo hoy. Pero por los que sí, esa es la esperanza que quiero transferirte el día de hoy. Yo me encontraba en una situación que quiero compartirte rápidamente. Hace algunos meses, justo cuando empezó la cuarentena, cuando estábamos empezando con esa situación de que se iban a cerrar algunas cosas, de que tal vez aquí en Zitácuaro empezáramos a separar, a no podernos reunir, a la sana distancia que hoy veo aquí en la mayoría, todas esas cosas. Antes, justo cuando iba a empezar esa cuarentena, un servidor anhelando reconciliarse con su Señor, anhelando reconciliarme con Cristo, empecé a buscar a través de un libro, que si no lo han leído se los recomiendo, de Rick Warren, se llama Una vida con propósito. Quienes lo han leído van a poder ir entendiendo paso a paso lo que voy a compartir. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Que yo estaba en un momento, no sé si recuerden que como iglesia estábamos haciendo el ayuno de Daniel, justo cuando empezó todo esto. Y lo estábamos haciendo para celebrar el aniversario, ¿cierto? Pero nos sirvió para otra cosa. Entonces estábamos ayunando, Dios sabe cómo hace sus cosas. Estábamos ayunando y justo yo le preguntaba a mi hermana Erika, que es la responsable en el ministerio, y le decía, hermana, ¿y si yo no puedo hacer ese ayuno? Alguna vez un médico dijo que cuando tú le das de comer a tu carne, a tu cuerpo, lo que quiere y no lo que necesita, llega un momento en el que tu carne domina lo que tú comes. Y en ese momento a mí se me estaba complicando mucho hacer ese ayuno. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y me decía la hermana Erika, pues por lo menos ayuna 3 días, ¿no? No lo hagas tal vez como es, sino ayuna 3 días a la semana y vamos viendo qué pasa. Entonces lo intenté, hermano. Intenté ayunar 3 días por semana, no lo lograba. Pero el 1 o 2 días que lograba ayunar, en ese momento sentía como cuando oraba de nuevo mi Padre me escuchaba. ¿Alguien alguna vez ha estado orando, clamando al Señor y de pronto siente que no lo escucha el Señor? Pero aparte de que siente que no lo escucha, usted habla y de momento acá en la mente está, ¿y qué voy a hacer en el negocio? Tenía que pintar aquí. Y luego, ¿cuánto estoy ganando? ¿Y cuánto voy a poner acá? Y de repente te descubres que cuando ya regresas a ti, tu boca está hablando, pero tu mente está en otro lado. O sea, dices, quieres que el Señor te escuche y ni tú mismo te estás escuchando lo que estás orando. Pues así estaba yo. Así estaba yo en ese momento. Empiezo a buscar en el ayuno, pero no alcancé, no lo logré. No porque en el ayuno no se pudiera, sino porque yo no podía ayunar. Entonces empiezo a leer ese libro y ese libro empieza a confrontarme. ¿A cuántos Dios los ha confrontado con su palabra? Ese libro está basado completamente en la Escritura y empieza a confrontarme porque los primeros días justo dicen, porque todo es para Él, para los propósitos de Él y todo es de Él. Y yo decía, ¿y lo mío? ¿Y lo mío cuándo? Es que yo he estado esperando, es que yo he estado trabajando, le he echado muchísimas ganas a mi negocio, yo necesito y justamente quiero suplir esta necesidad y ahora me quiero comprar tal carro y quiero comprarme tal moto, invertir más negocios, o sea, yo decía, sí, es todo para Él, pero yo también necesito y soy un hijo de Dios y merezco. Sé que no hay muchos rebeldes así como yo, pero así estaba yo, hermano. Y lo quiero compartir, no me da vergüenza hoy compartirlo porque Dios me ha sanado y ahorita viene la segunda parte de eso. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, pienso en una cosa que espero ninguno de ustedes haya pensado. Espero en Dios realmente ninguno de ustedes pudiera pasar por esa situación, porque en ese momento de rebeldía y cuando yo le decía al Señor, Señor, es que yo no creo que lo que está diciendo este autor sea cierto, yo siento que no es así, yo siento que va mal, se está equivocando él, no tu palabra, se está equivocando el autor. Entonces en esos momentos un día solo yo, no estaba ni con mi novia ni con mis papás, estaba solo y de pronto digo, ¿y que me diera el COVID tú? Así lo pensé. Por eso digo, ojalá ninguno de ustedes, Dios quiera que ninguno de ustedes haya pensado así, pero yo dije, ¿y que me diera? ¿Qué pasaría? Porque también yo estaba rebeldón en ese asunto, no, es que es un asunto político, es que a ver por qué Rusia no se infecta, y a ver todo eso lo estaba viendo, recriminaba a mis padres porque andaban con muchos cuidados, uno llegaba a la casa de ustedes y tenía que abrir los brazos y así nos rociaban a todos, y yo decía, pues ¿para qué tanta faramaya, no? Tengo mi novia que es doctora, médico ahí en el ISSSTE, y yo le decía, oye, sí es cierto, me decía, pues estamos haciendo una prueba por mes, no sabemos todavía, pero de que está el virus, está. Entonces yo dije, ¿y si me da? ¿Y qué creen que pasó? Que se desmayó, no es cierto. ¿Qué me da? Me infecté de COVID, hermano, así es que si hoy, después de esta reunión, usted no me quiere saludar, lo entiendo. Lo seguiré amando en el amor de Cristo, pero
tampoco los saludaré después. No es cierto. Yo ya pasé mi cuarentena, ya no puedo contagiar a nadie, ni nadie puede contagiarme a mí ya. Al rato les explico eso y eso no es realmente el tema. El tema es que me dio esa enfermedad. Y parte del objetivo de la prédica que hoy quiero compartir contigo es que además de que tengamos la esperanza, la certeza de la sanidad y del amor de Cristo, además de eso sepamos que ninguna enfermedad, nunca, y aquí hay pastores que a lo mejor corregirán mi decir al terminar esto, pero nunca, di conmigo nunca, dilo más fuerte. Allá en casita también los estamos escuchando, nunca va a ser el deseo de Dios o la voluntad de Dios que tú estés enfermo. ¿Cómo lo sé? Isaías 53, 4 y 5 lo dicen. ¿Quién quiere acompañarme ahí a la escritura? Isaías 53, 4 y 5. Ahí declara, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por acetado, por herido de Dios. Pero lo importante es que dice ahí, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Ahora, Isaías está profetizando a Cristo, ¿cierto? Aún no pasa eso fue miles de años antes. Aún no sucede, pero está profetizando que Dios, además de enviar a su Hijo para que tú y yo tengamos salvación, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo tengamos libertad, además de eso, lo va a enviar para que tú y yo tengamos sanidad. No veo a nadie contento. Yo estoy feliz porque yo ya la tengo. Para que tú y yo tengamos sanidad. Entonces, la voluntad de Dios está escrito en su palabra, profetizar a Cristo. Isaías dice, para que tú y yo seamos sanados. Significa que nunca, hermano, quítate esa muletilla que a veces decimos al orar o al platicar con otro hermano, decimos, es que Dios me mandó esta enfermedad. Mentira. O a veces es que mi diabetes, es que mi cáncer. No, o sea, desecha todo eso en el nombre de Cristo, porque jamás eso podrá provenir de Dios. Sin embargo, ahora di conmigo, sin embargo, Dios puede utilizar esa situación para tu beneficio. Dios puede utilizar esa situación que puedes estar viviendo para tu beneficio, para darte un nuevo propósito, para darte un nuevo comienzo. Y créeme, hermano, que cuando Dios da a manos llenas, sobreabundantemente. La vida que tenías va a cambiar completamente. Esa es la otra cara de la moneda que hoy yo quiero compartir contigo. Si me enfermé, si tuve COVID, para gloria de nuestro Señor Jesús, y realmente ha cambiado mucho mi vida eso, no tuve el único síntoma que creo yo me pudo haber hecho sentir, pero pésimo, que es la dificultad respiratoria. Fue el único síntoma que no tuve, pero fiebre, hermano, fuerte. Dolor de cabeza, no te imaginas. Dolor de huesos, horrible. O sea, fue un momento en el que realmente padecí lo que hacía muchos años, o más bien nunca creo yo había padecido, a causa de esta enfermedad. Para que los que no creen, aquí tienen un testimonio vivo de que sucede. Pero ahí hay gente que me ha dicho, bueno, y qué mala onda que te dio el COVID. Y yo le digo, no, gracias a Dios. No que me dio, pero gracias a Dios por lo que Dios hizo a través de esa enfermedad. Porque como yo no podía ayunar, ¿qué sucede? Que la enfermedad viene y empieza a debilitar toda la carne así mundanota que yo traía. Y créeme, hermano, no lo digo con vergüenza, porque de la vergüenza se encargó Cristo en la cruz. Habemos muchas veces que es bien fácil señalar y nos ven ahí en la alabanza y dicen, ay, pues por dónde anda, y allá yo lo vi, y pastor, fíjese que y así, dile al que tienes a un lado, aunque esté a sana distancia, dile, espero que no seas tú. Porque es una realidad, a veces así somos, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad llevo 8 años con Cristo, caminando con Cristo, y nunca había sentido tanto el amor de Dios como lo he sentido ahora. Nunca había sentido tampoco tanto el compromiso mío de cumplir los propósitos de Dios. Nunca. Y hoy lo he logrado, lo he sentido. Y es gracias a la gracia, a la misericordia de Dios que tuvo para conmigo en ese momento. Entonces usó la enfermedad para mi carne, se debilitó, y entonces mi espíritu renació más, y ahí aprovechó el Señor para pescar su Espíritu Santo de mi espíritu, y ahí vino una renovación que les voy a ir compartiendo poco a poco. Ahí Romanos 8:28 nos dice, no la busque, Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, no la busque, no se preocupe. A los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, hermano. Aún el COVID, aún la contingencia, aún la situación. El pastor comentaba hace un ratito, y le doy la gloria al rey por eso, que no nos estamos reuniendo en un templo, pero la iglesia se expande. Porque ahora la iglesia va a una casa, va y comparte a otra persona, va y le comunica a otra. Porque el enemigo es astuto en quererte separar de tu adoración.
Quitarte una cosa que tanto querías como la salud, yo creo que es fuerte, para tratar de separarte de tu adoración, de que tú estés ahí con el Rey. Y ahorita vamos a ver esa parte. Sin embargo, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien, ¿cierto? Todas las cosas te ayudan para bien. Entonces en ese momento, cuando yo ya me encontraba así, empecé a orar, pero cuando ya estaba enfermo, los primeros 7 días de la enfermedad, fueron días en los que parece un resfriado común, dolor de garganta, no había fiebre, había dificultades que me sentía un poco agitado, un poco cansado, pero aún así no había un problema mayor. Esos días bajaba, comía con mi familia, estaba con mi novia, que era la que me estaba atendiendo, me dio como 3, 4 tratamientos, aún la amo en el amor de Cristo porque ya traigo las nachas todas picadas, parecen regadera creo, pero era porque que era infección en la garganta, luego que infección en el estómago, luego que quién sabe qué. Entonces en ese proceso de 6 días, todavía seguía carnal, hermano. Todavía seguía carnal y todavía le decía a Dios, ¿cómo? Un hijo tuyo que te sirve en el altar, que te ministra, ¿cómo lo puedes tener enfermo? ¿Cómo es posible? No es bueno ni para tu reputación siquiera, ¿no? Porque cuando tú eres cristiano y todo enfermo, no es posible, Señor, no te pases como a mí. Sé que algunos se identifican, pero no dicen amén. No se preocupen, soy el único. Vamos a suponer que soy el único que ora así. Así estaba orando, hermano. Todavía me creía yo que yo le podía decir a Dios lo que tenía que hacer. Imagínate, ¿no? Entonces, llega un momento en esta situación en la que sí empieza a entrar temor a mi vida. Yo no había visto, y lo digo en serio, ni un solo video de COVID. Ni uno. Porque yo sé de lo que hace cuando tú metes información a tu cabeza. Más, la misma palabra dice, la fe viene del oír. Del oír la palabra de Dios, dice, ¿no? ¿Cierto o no dice así la Escritura? Bueno, pero ahí Dios también nos está diciendo que de lo que tú oigas, ojo, aguas con eso, que lo que tú oigas, de ahí provendrá tu fe. De lo que tú oigas, de ahí provendrá tu sistema de creencias. Entonces por eso dije, yo no quiero escuchar nada de ese virus. Pero Dios empezó a trabajar conmigo y cada que leía un día más de este libro, cada que leía un día más, entonces me iba dando cuenta de que los estaba empezando a entender de una manera diferente. Estaba empezando a aceptar un poquito más que realmente era más importante Dios que muchas de las cosas que yo estaba buscando en ese momento. Y para eso me gustaría que me acompañaras ahí en la Escritura a Mateo 14, del 28 al 30. Mateo 14, del 28 al 30. En esa parte de la Escritura, en esa porción de la Escritura, de Mateo 14, del 28 al 30, nos habla o nos narra la historia. A ustedes acompáñenme con su vista en la Biblia, yo no se los voy a leer, sino simplemente les voy a compartir. Ahí nos narra la historia de cuando Jesús iba caminando por las aguas, sus discípulos ya iban avanzados en un arca, en un bote, y Jesús empieza a caminar para alcanzarlos y va caminando sobre agua. Fíjate, antes del 28 dice que cuando los discípulos lo ven creen que es un fantasma. Cuando yo lo leí, de verdad que me dio mucha risa porque yo decía, a veces tan incrédulos somos que no podemos ni reconocer al Señor. O sea, estamos llegando a un punto en el que ni reconocer a Cristo podemos hacer. Yo le decía a mi hermano Ricardo, que es pues mi padre espiritual y con él comparto muchas cosas, y le decía, bueno, ¿sabe qué se me hace muy curioso? Que cuando estoy leyendo el Evangelio, nadie reconocía a Jesús. Bueno, antes de que Pedro lo dijera, ¿verdad? Pero nadie, unos decían que era Elías, otros que era otro profeta, otros que era el Juan el Bautista, y así, nadie reconocía que era el Cristo. Aguas, dile a la persona que tienes a un lado. Pero cuando llegaba, fíjate bien, cuando llegaba a sanar un enfermo, y ese enfermo tenía demonios dentro, ahí dice que hasta los demonios se sujetaban, se postraban y decían, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes conmigo? O sea, fíjate cómo sí lo reconocían ahí. Esa parte es interesante, pero bueno, ahí va caminando Jesús en el agua y de pronto Pedro, nuestro querido Pedro, hoy vamos a hablar mucho de Pedro. Ese Pedro, no sé cuántos saben que Pedro tenía un carácter así medio Rodríguez, medio Tavo Rodríguez, medio colérico, enojón. Y ese Pedro le dice, a ver Señor, pues si eres tú, haz que yo vaya donde estás tú. Ahí lo van siguiendo, ¿verdad? ¿Sí le dice eso o no le dice? Si eres tú, haz que yo vaya. Entonces Jesús le dice, pues ven. Pedro se baja de la barca o del bote, comienza a caminar, 2 o 3 pasos da, y de pronto, dice que porque volteó, porque estaba oscuro, bueno, no dice ahí, pero ya que estaba haciendo Pedro, esto es bien importante, hermano, quiero que lo tomen muy en cuenta y en casita también, pon mucha atención a esta parte. Porque dice que
que Pedro empezó a voltear, bueno, no dice ahí, pero que empieza a voltear y tiene temor. ¿Qué fue lo que sucedió? Pedro, los primeros 3 o 4 pasos que dio, ¿dónde estaba su vista puesta? Su vista estaba puesta en Cristo. Tenía una vista puesta en la visión de Cristo. ¿Para qué te he dicho Cristo hoy en esta prédica en Isaías? ¿Cuál es la promesa de Cristo? ¿Cuál es la promesa de Dios para tu vida? ¿Que tú eres qué? Sano, hermano. Si tú mantienes tu vista puesta en la sanidad de Dios, entonces puedes voltear y sí, va a haber aflicción, sí, va a haber enfermedad, hay una pandemia. Eso existe, hermano, y está sucediendo. Pero si nuestra vista está firme en la promesa de Dios de que somos sanos, entonces podremos hacer algo que parece sobrenatural o algo que parece un milagro o algo que parece increíble para la mente humana. Porque ahorita yo les digo, yo soy sano y ya soy inmune. Y hay mucha gente que me dice, no. Hoy escuché en las noticias a Gatell o no sé a quién que dijo que se pueden volver a infectar. Yo dije, ¿me desato en el nombre de Jesús? Porque yo tengo mi vista firme en que Dios ya me dio una sanidad. Y también la palabra dice que lo que Dios da no lo quita. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaba conmigo, hermano? No solamente tienes temor cuando volteas a ver crisis o dificultades. Un servidor, hermano, y lo vuelvo a repetir, de la vergüenza Cristo se encargó en la cruz. Un servidor estaba volteando a ver un montón de cosas, excepto a su Señor, excepto a Cristo. Yo estaba viendo riqueza, yo estaba persiguiendo prosperidad financiera, yo estaba persiguiendo fama. Yo quería que aquí en la iglesia dijeran, ay, cuánto se siente cuando canta el hermano Gustavo. Y nadie lo deja cantar. Pecadores, déjenlo que cante. Eso quería. Y luego después decía, cuando daba mis conferencias financieras, quería que la gente dijera, no manches, ¿cómo sabe este hombre? Y vamos a seguirlo. Y eso es lo que yo estaba buscando. Y entonces perdí mi vista, de Cristo. Y eso que estaba volteando a ver alrededor, abajo. Se empieza a hundir, hermano. Pero ahí en el verso 30, al final del verso 30, dice que cuando Pedro se hundió, volteó su vista hacia arriba, ¿y qué dijo? Señor, sálvame. Ahorita vamos a tratar de eso. Porque habemos unos que de plano andamos tan egocéntricos y arrogantes que ni eso queremos hacer. Y no nada más eso, hermano. A veces nos sentimos indignos. A veces el enemigo nos ha encargado tan fácilmente de enviar un dardo de vergüenza a nuestra vida que con eso es suficiente para decir, ay, yo no. Pues cómo Dios me va a escuchar a mí. Ay, si yo soy el peor. Ay, si yo he hecho, he dicho. Y así te empiezas a sentir bien mal y dices, no, pues yo qué voy a ser merecedor de la misericordia de Cristo o de Dios. Muchos así, ¿da? No digan amén, nadie dice amén, pero muchos así. Avergonzados y diciendo, no, pues yo qué. O a veces hasta se lo declaras a un hermano, ¿da? Este no tiene perdón de Dios. Todo mundo tiene perdón de Dios. Sí me voy dejando entender hasta ese punto. Entonces, yo ya estaba volteando a ver a muchas otras cosas y eso estaba haciendo que yo me fuera hacia abajo. Pero todavía mi arrogancia o mi temor, porque si era temor, o incluso mi vergüenza, me estaban evitando hacer lo único bueno que hizo Pedro en ese momento, que fue voltear al cielo y decir, Señor, sálvame. Yo todavía no podía hacer eso, todavía en lugar de decirle eso, todavía le estaba diciendo, ¿por qué un hijo tuyo está enfermo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué es posible? Y así en ese momento me encontraba, pero para ver un poquito más de quién es Pedro, quiero que en Mateo 26, del verso 33 al 35, también ahí está una historia muy interesante. Y en Mateo 26, Jesús le dice a Pedro, pues tú me vas a negar 3 veces. ¿Por qué lo quiero compartir esta parte? Porque ¿cuántos de nosotros hemos negado al Señor, hermano? Con nuestras acciones. Yo en ese momento estaba negando al Señor. Yo creo que ninguno aquí lo ha hecho, pero yo, un servidor, lo digo con todo arrepentimiento también, pero he negado al Señor. Estaba negando al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el primer mandamiento según nuestro Señor Jesús cuando nos dice el primero, el más importante? Es que amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y yo estaba empezando a constituir otras cosas que quería satisfacer antes que ese principio. Ese es el primer propósito por el que fuiste creado. Y sin embargo yo estaba viendo todas esas cosas, entonces estaba negando al Señor. Pero a veces como Pedro decimos, no. Ahí también en Mateo 26 está, ¿verdad? Dice, no, Señor. Aunque los demás se fueren de ti, aunque los demás nos dejaran solos, si me fuera necesario yo moriría contigo. Eso dice Pedro. ¿Y luego qué pasó?
Si seguimos leyendo, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Antes de que cante el gallo, le preguntan, oye, ¿tú no eres de los que andaba ahí con Jesús? No, yo no. Y luego le vuelven a preguntar y le dicen, no, sí, tú eres de los que andabas ahí. No, yo no soy. Y luego la tercera vez hasta la escritura dice, con palabras altisonantes, o sea que dijo que no soy de los que andan con él. Y censurado esa parte en la Biblia no está, pero dice ahí con palabras altisonantes. Entonces yo estaba negando al Señor en ese momento. Pero después dice ahí, si seguimos leyendo ahí en Mateo 26, por ahí en el verso 69 es donde vemos que lo niega, pero más adelante, en el otro evangelio, en el evangelio de Lucas 22, 62, no lo busque si quiere ahorita, pero se lo dejo tarea. En Lucas 22, 62 dice que Pedro se apartó y lloró amargamente. O sea, se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había sucedido. Mi padre, aprovechando que es el Día del Padre, hoy está aquí mi padre acompañándonos y aprovechando el Día del Padre. La importancia del padre, o el tiempo del padre en la familia, la relevancia del padre en la familia es sumamente importante, hermanos. Y mi padre me decía, o me daba esa clase de consejos. Y yo cuando veo este versículo sí me doy cuenta de que lo que me enseñaba mi papá, que decía que cuando tú tienes o reconoces que has fallado o reconoces un error que estás cometiendo, ya tienes el 50% de la solución de ese problema. Cuando reconoces que tienes un problema o cuando reconoces que has fallado, tienes el 50% de la solución. Y en ese momento Pedro lo reconoció. Pero vemos muchos que todavía estamos distraídos con un montón de cosas y no lo podemos reconocer. Y hay gente que se acerca y nos dice, oye hermano, yo he visto como que usted, no seas religioso. Eso es religiosidad, yo estoy bien. Y no reconocemos esa parte. Pero Pedro lo reconoció y dice que se aparta y llora amargamente. ¿Alguna vez tú has llorado amargamente? ¿Alguna vez te ha tocado llorar amargamente? Pues a mí me tocó esos días. Conforme avanzaba la enfermedad, empezaron a venir las fiebres, empezó a venir ese problema ya de que en el que yo conjuntaba varios síntomas de lo que es el COVID, y entonces decido ver un video. Bueno, antes de eso, y lo quiero compartir con un poquito de vergüenza ante mi novia, Lili Aguilera, que es médico, pues hasta ella le reclamaba, hermano. Le mandaba mensajes y le decía, yo creo que porque no me cobras, no me estás atendiendo como es necesario, ni el medicamento que me estás dando. Yo estaba todo enojado, hermano. Pero en ese momento Dios me confronta, entonces me dice, ya estuvo, pum. Ya estuvo a los del audio también. Y entonces sucede que me doy cuenta de que estoy tan ensuciado, porque ahí en la palabra de Dios nos dice que Pedro se hunde en el agua, pero muchos de nosotros, o bueno, un servidor, a ustedes los desato en el nombre de Jesús, muchos cristianos nos hundimos en el lodo, hermano. Nos hundimos en un montón de cosas, en un montón de situaciones que de verdad hasta se nos es difícil poder voltear hacia arriba. Y en ese momento fue cuando ya me di cuenta, porque veo todos los síntomas y veo que yo los tenía, y le digo a Lili, ¿sabes qué? Vamos a hacerme la prueba. Quiero hacerme la prueba. Y volteo con el Señor y ahora sí le digo, ¿qué? ¿Qué le dijo Pedro en el verso 30 de Mateo 14? Señor, sálvame. Va un internista a la casa de ustedes. Y cuando me ve, cuando llega el internista, yo estaba viendo una película que les recomiendo muchísimo, véanla. Se llama I Can Only Imagine. La voy a repetir. I Can Only Imagine. Para que los que no mastican el inglés así como yo, significa si pudiera imaginar. Está traducido así. Es una canción cristiana y la película trata de la vida del autor de esta canción. Se la recomiendo mucho. Y habla mucho del perdón. Entonces, justo el día, fíjate cómo obra Dios, justo el día en el que el internista iba a llegar a mi casa, yo ya había comprado esa película en YouTube, pero no la había podido ver, por una u otra razón. Entonces ese día, mis papás suben al departamento en la casa de ustedes, me ayudan, hacen todo el aseo, abren todas las ventanas porque yo tenía un montón de calor, y llegado ese momento me meto yo al cuarto de vestido, meto mi cama al cuarto de vestido, ahí me acuesto, estaba súper fresco, no tenía acceso a la tele, agarré el teléfono celular y puse ahí la película. ¿Qué de cosas me dijo Dios en esa película? Porque habla del perdón, pero en ese momento, la he visto 6 veces y las 6 veces me ha dicho cosas distintas el Señor a través de esa película. Entonces, en ese momento cuando la vi, empiezo a ver del perdón del Padre hacia mí.
Y entonces el Espíritu Santo empieza a revelarme muchas cosas que yo estaba haciendo incorrectamente, muchas cosas que estaba viviendo, muchas cosas que realmente me estaban afectando en mi vida, pero en ese momento, cada que el Espíritu Santo me revelaba una cosa, no me sentía acusado, hermano. Eso es precioso, de verdad. Si no lo has sentido, algún día lo experimentará. El Espíritu Santo me decía tal, pero yo no me sentía acusado, no me estaba diciendo mi padre, y por cuanto has hecho te voy a dar una tunda, y así como hay algunos padres, que espero en Dios no sea ninguno de los que nos está escuchando hoy. Pero así jamás me lo dijo. En ese momento yo sentí como mi padre me decía, ¿sabes? Pasó esto, pero yo estoy aquí. Sucedió aquello, pero también estuve ahí. Hoy estoy aquí contigo. Pero estoy siendo respetuoso. Tú vas a voltear a decirme, Señor, sálvame, y en ese momento vendrá mi forma de actuar. Entonces cuando llega el internista, pues yo, imagínate, acababa de ver esa película, no hombre, pues salí con los ojos hinchados. Tenía años, hermano, y no lo digo con presunción, años que yo no derramaba una lágrima. Yo me sentía el fuerte, el Juan Camané, y el que no le pasaba nada, y el que sus emociones eran muy fuertes y dominantes, y a todo el mundo le decía eso, pero los que tenemos esa coraza somos los más débiles, por no decir otra palabra. Y digo otra palabra es porque un sobrino mío dice, lloré como nena, pues así. De verdad. Lloré muchísimo, pero Dios me liberó de una manera increíble a través de ese llanto que estaba sacando. Entonces salgo y el internista llega y me dice, bueno, ¿tú eres el enfermo? Pues yo ya de pie. Y le dije, sí, me dice, yo pensé que te iba a hallar tirado. Y ahí le digo, para gloria de Dios, no, estoy bien. Me toma la temperatura, sí tenía algo de fiebre. Y entonces me dice el internista, pues bueno, vamos a revisarte, pero no creo. Ya sentí como un poquito de tranquilidad, pero empieza a revisarme, revisa los estudios de sangre que ya me habían hecho, revisa una placa de pulmón que me habían hecho también, me revisa mis pulmones a través del estetoscopio para escucharlos, revisa mi garganta y con una tranquilidad que ojalá ese internista vaya a su casa, con una tranquilidad me dice, sí, es COVID. Pues imagínate, en ese momento yo me voy para atrás así y Lili y la doctora, ¿sí, doctor? Sí, es COVID. Tiene todo el cuadro, empezó tal, y voltea y me dice, eso, hermanos, invaluable. Dios hablando a través de un médico, que son de los más incrédulos que hay, sí, con perdón de los que aquí conocemos, ¿verdad? Dios hablando a través de un médico me dice, dale gracias a Dios que cumpliste el ciclo y que no estuviste en nada grave. Bueno, de moderado a grave me dijo, pero estuviste muy moderado. Dale gracias a Dios, ya terminó tu ciclo, de aquí en adelante solamente vas a mejorar. Y entonces va a llegar tu sanidad pronto, o ya llegó, y solamente aguántate 15 días para que no infectes a nadie. Dale gracias a Dios. Pues yo no nada más le di gracias a Dios, hermano, le di la gloria, le di la honra. Ese día en la noche nos postramos, mi novia y yo a orar arriba porque ella era la única valiente. Bueno, y mi mamá estuvo subiendo todas las noches, y ahorita viene parte del testimonio de la sanidad y el milagro de Dios. Estuvo subiendo todas las noches mi mamá, mi novia también, entonces nos postramos a orar. Y empecé a sentir una necesidad de pedirle perdón a Dios por tantas cosas. Y empecé, perdóname, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Ya me acordé también de aquel, y Señor, por favor. Y otra vez como Magdalena. No como era, sino como fue después. O sea, no me malentiendan. Empecé a llorar. Y sacaba todo, y Lili se me quedaba viendo, no sabía ni qué hacer. Y en ese momento sentí una necesidad inmensa de pedirle perdón a mi papá. Yo no sé si tú o alguien de los que me esté escuchando en casa o aquí, alguna vez ha tenido una relación difícil con su padre. Y aunque es el caso mío, mi padre siempre ha sido amoroso conmigo, siempre ha sido respetuoso conmigo, pero yo estaba perdiendo muchos valores, hermano, no nada más en algunas cosas, en mi familia también. Entonces sentía una necesidad de pedirle perdón a mi papá, sentí una necesidad de pedir perdón a todo el mundo. Yo quería salir y gritar, perdónenme todos a los que he ofendido. Así es que si hoy hay alguien aquí así, pues también perdóneme. Y entonces en ese momento que siento esa liberación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, empiezan a revelarse muchas cosas a mi mente. De cómo había estado robando yo a Dios en los diezmos. Con eso me compré una moto y esa moto me la robaron. De veras, no estoy mintiendo. Yo decía, Dios, ¿qué diezmo te voy a dar si yo lo que estoy haciendo es recuperar la inversión que hice? Y me decía, ¿y la moto? En ese momento me dijo, ¿y la moto? ¿Con qué la estabas comprando? Ah, pues sí sacaba de lo que ganaba y de ahí pagaba la moto. Pues esa no era tuya, me dice. Yo dije, Señor, gracias, lo acabo de entender. ¿Por qué? Porque en ese momento quería yo forjarme en mis propias fuerzas. Muchas veces cuando ya vemos el momento difícil o crítico, es más difícil continuar y es mucho más fácil regresar a lo que hacíamos. Dice también ahí Juan,
en el capítulo 21, verso 3, no lo busque tampoco, se lo comparto. Juan capítulo 21, verso 3, dice que Pedro le dijo a los demás discípulos, voy a pescar. Después de que todo pasó, después de que todo acabó, aparentemente, el Señor Jesús fue crucificado, ya estaba en el sepulcro, pero sabíamos que iba a resucitar, pero ellos creo que no creían. Entonces Pedro, ¿qué dice? Voy a pescar. Se regresa después de 3 años andando con Jesús, después de todo lo que había aprendido de Jesús. En lugar de continuar, ¿qué dijo? A donde empecé, me voy a pescar. Y la palabra dice ahí que no pescaron nada ese día. Pues así estábamos muchos de nosotros. En lugar de continuar por el camino, entonces nos vamos atrás, nos vamos a la zona de confort, en el lugar en el que creemos que somos buenos. Y digo creemos porque yo regresé a la alabanza y porque yo creía que era bueno. Pero también me doy cuenta, y créanme, en esa película también me di cuenta de que tampoco soy tan bueno. Porque hermano, uno no es nada si no es de la mano de Cristo. Nada. A veces creemos que somos mucho, pero esta pandemia nos hace ver la realidad de la fragilidad de la humanidad mientras no estemos con Cristo. Pero viene la revelación, y ahí sí ayúdeme en Job 1, capítulo 20. Job 1, ahí viene una parte importante, la parte que quiero tocar en este punto ya para cerrar, ya para empezar a terminar. Y en Job, capítulo 1, verso 20, ¿sí conocen la historia de Job, la mayoría? Si no, aviéntensela, léanla, ahí está muy buena. Pero Job, para resumir, Job era un hombre rico, próspero, abundante, que le iba muy bien, tenía sus hijos, etcétera, etcétera. Tenía gran abundancia este hombre. Y de pronto, por eso te digo que no viene de parte de Dios la enfermedad, pero a veces hay prueba y Dios la permite. Entonces a Job le permite que haya una prueba en su vida, lo pierde absolutamente todo. Y en el capítulo 20 justo, ahí sí ya estás allí en la escritura, y en el capítulo 20 llega que dice que se rasga sus vestiduras, ¿verdad? En señal de enojo, de desesperación, rasga sus vestiduras porque acaba de perder todo, sus hijos, su dinero, todo. Está en la calle, de estar próspero está en la calle en un momento, de un momento a otro. La pregunta que yo te hago es, ¿qué harías? Porque la mayoría, y un pecador se los comparte. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué me has hecho? Pues ¿qué te hice? Pues ¿cómo es posible? Eso muchos. Pero ¿qué hace Job en el verso 20? Dice que rasura su cabeza, se postra a adorar. Gloria al Rey por eso, hermano. Dice que Job se rasura y se postra a adorar. Te decía en un principio, el enemigo lo primero que quiere es que pierdas tu adoración. No la pierdas, lo único que te va a hacer fuerte, lo único que te va a sacar es mantener tu vista, ¿dónde? En la meta, en Cristo. No pierdas tu adoración. Job no la perdió y síguete leyendo la historia y vas a ver lo que sucedió al final. Le dio más de lo que tenía al principio, imagínate. Y en Génesis también te invito a ver la historia de Abraham. Abraham fue llamado, pero no siempre fue obediente. A Abraham le dijeron, deja tu casa y tu parentela. Dijo, dejo mi casa, pero a mi parentela no. Se llevó a Lot. Lo bendijeron, pero no completamente. A Abraham le habían prometido una generación que no se iba a contar como no se pueden contar las estrellas del cielo. Y después dice que se separa de Lot, entonces Dios ya dice, bueno, ya dejaste parentela, te ayudo todavía un poquito más. Pero le decía que tenía, o que iba a tener una generación grandísima, y entonces su esposa era estéril. ¿Y qué dice Abraham? Pues esta fulana no tiene lo que necesita para que Dios cumpla su promesa en mi vida. Fíjate cómo somos a veces, ¿no? Y eso lo dijo una vez el pastor Martín. O sea, Abraham le quiso ayudar a Dios, y pues ahí estaba Agar, ¿verdad? Para ayudarle. Porque decía, ay Señor, tú me has prometido, pero esta no puede. Entonces, otra. Pero Dios lo va guiando. Y llega un momento en el que a través de esa guianza, a través de que Abraham va recibiendo de parte de Dios, en ese momento sucede que Abraham clava su vista en Cristo, clava su vista en Dios y en el objetivo, como lo hemos dicho. Y cuando viene Isaac, Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac. ¿Sí o no? Si no se sabe la historia, ahí leanla, está en Génesis. Génesis, a partir del capítulo 12 en adelante. Y entonces Abraham, una vez que ya había visto de lo importante que era ser obediente y además tener la vista clara en la fe, en la promesa, no perder de vista la promesa. ¿Cuál fue la promesa que leímos hoy? ¿Que somos qué? Somos sanos. Entonces Abraham no pierde la vista en la promesa y dice, pues va, me llevo a Isaac, ya lo tenía amarrado y lo iba a sacrificar. Y Dios provee del cordero para el sacrificio. Y de Isaac, ¡pum!, toda la simiente. No pierdas tu adoración, hermano.
No pierdas tu adoración, porque viene una parte bien, muy, muy hermosa para que nosotros convirtamos este valle de lágrimas en región de manantiales. ¿Quién de ustedes está listo para eso? ¿Quién de ustedes quiere sujetarse de la mano del Señor y decir, este valle de lágrimas lo voy a convertir en región de manantiales? ¿Estamos listos para eso? La iglesia fue llamada a eso, hermano. Y entonces en Mateo 14, que ya lo habíamos leído, pero en el versículo 31, una vez que Pedro voltea y dice, Señor, sálvame, el versículo 31 es otra promesa hermosa para usted y para mí, hermano. Otra promesa hermosa para usted y para mí. Porque en el verso 31 dice que Jesús, ¿qué? Mete la mano. Eso es hermoso, hermano. Ya estamos terminando, no se me aburra, levanta aquí, vista para acá. Ya estamos terminando. Dice que Jesús, ¿qué? Mete la mano. Agarra a Pedro y lo saca. Esa es la otra cara de la moneda, hermano. A veces fallamos, pecamos, negamos al Señor, nos equivocamos, nos mantenemos en soberbia y en un montón de cosas que nos alejan de Dios. Nunca de su amor y de su presencia, nunca de eso. Nos alejan a nosotros, alejan nuestro corazón de poder escuchar a Dios, de poder ser sensibles a la voz de Dios. A todos nos pasa, hermano. Si estás pasando una situación similar, o en este caso que yo ya me encontraba, te digo, ya ya enfermo en esa situación, que hoy uno de los objetivos también es que tú, hermano, no llegues a ese punto. No te esperes a que de verdad sientas que eres tan frágil. No esperes a una enfermedad, no esperes esa situación. Desde este momento empieza a tratar de reconciliarte con Dios y entonces voltea la vista arriba y dile, sí fallé, pero sálvame por favor. Entonces la mano poderosa de Cristo va a entrar, no en el agua, a veces hasta en el lodo, hermano, y te va a sacar de lo que tú mismo habías llegado a estar ahí. Por haber perdido la vista en el objetivo en Cristo Jesús y en la promesa. Eso es hermoso en el verso 31. Yo pude sentir la mano de Cristo como me sacaba y me decía, no te preocupes, estoy aquí y entonces te daré un nuevo propósito. Porque tenía un propósito y ahora Dios me ha dado un nuevo propósito, que es hacer lo que yo estoy haciendo. Jamás se había podido dar, hermano. Yo ya le había comentado a mucha gente aquí que yo quería predicar un día y de repente, pum, a mí me hablan ayer como regalo de cumpleaños, porque dicho sea de paso y no lo quería decir porque sé que ahorita todos me van a querer regalar algo, pero ayer fue mi cumpleaños y como regalo de cumpleaños el Señor a través del pastor David me dice, pues mañana predicas tú, pues órale. Responsabilidad, pero promesa, nuevo propósito. Comparte de mí, ámame a mí por sobre todas las cosas, todo lo demás es añadidura, etcétera, 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 hermano. Y en 2 de Crónicas 7, en el versículo 14, para terminar, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos aquí son pueblo? ¿Cuántos se han humillado? Yo no, hermano, yo no me humillaba. En ese momento puse mi frente en el suelo y le dije, Señor, me humillo. No dice ahí que se humille todas las naciones, no dice que se humille toda la creación, dice que mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Cuántos de nosotros hoy, hermanos, realmente hemos sido los cristianos que oramos por el otro? Que pedimos perdón por el otro, en lugar de señalar, fulanito, perenganito, lo que anda haciendo. ¿No sabes qué, Señor? Yo intercedo por él, por favor, perdónalo. ¿Cuántos lo hemos hecho, hermano? Es el momento de que como iglesia pongamos la frente en la tierra y entonces humillemos nuestro espíritu, rindamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, para que toda esa fe y esa esperanza de lo que es en el amor de Cristo, nosotros lo podamos experimentar y podamos salir allá afuera sin temor a poder a compartir. Sin temor. Porque ya somos sanos, ya somos sanos. La promesa es que somos sanos en la llaga de Jesucristo. Entonces ya está la promesa. ¿Quién es sano aquí? No, son bien poquitos. ¿Quién es sano aquí? Amén, todos somos sanos. Entonces podemos ir y servir y humillarnos. Entonces dice ahí, y buscaré mi rostro. Esa parte también me encanta, me fascina ese verso. No lo iba a poner, pero me acordé ayer. Y buscaré mi rostro. ¿Qué hizo Pedro? Cuando se hundió, perdió la vista del rostro de Cristo. ¿Qué hizo cuando estaba hundido? Levantó la cabeza y buscó el rostro de Cristo. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso merece una ofrenda de palmas para el Señor, hermano, de verdad. Un amén, un aleluya, un gloria a Dios, porque sanará nuestra tierra si como hijos
Nos humillamos. Es tiempo, hermano. Este es el momento en el que más la creación necesita de la iglesia. Es el momento en el que de verdad debemos de dejar de ser indiferentes al dolor ajeno, de ser indiferentes a la situación que estamos viviendo, de no vivir la situación como la viven las demás gentes, en temor, en angustia, ensimismados, encerrados, sino de vivirla en poder. Porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay sanidad, y mucha gente allá afuera necesita escuchar ese mensaje de esperanza, que es el que hoy quiero compartir contigo, o el que quise compartir contigo. Así es que déjame orar por ti, ponte de pie un momento. A quienes están en casita también pónganse de pie un momento. Cantábamos hace un rato, no sé si se pueda, que me apoyara por ahí Drey con la guitarra. Si se puede y si se escucha ya, padre, y si no, no se preocupe. Pero cantábamos hace un rato, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, decía, ¿va? Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me has dado el día de hoy. Pero Padre, hoy vengo a orar por tu iglesia, Señor, por esta iglesia poderosa que tú has levantado, amado Dios. Úngelos, Padre Celestial, úngelos con tu Espíritu Santo, Señor. Revístelos de poder, amado Padre, levántales, hermoso Señor, que en este momento ellos puedan sentir la confianza plena, la fe plena en la promesa que tú hiciste, Señor. Tú te encargaste de toda enfermedad, tú te encargaste de toda dolencia, Señor, y las llevaste en esa cruz, en ese precioso sacrificio que hiciste por mí y por cada uno de ellos, hermano. Amado Dios, yo te pido que cada uno de ellos pueda sentir en su corazón esa promesa cumplida en sus vidas. Que pueda ir y compartir, que pueda ir, salir sin temor, con esperanza de que tu promesa sigue en pie. Bendigo a esta iglesia con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús y declaro, Señor, en tu nombre, con la autoridad que tú me has dado, Señor, que ellos podrán sentir esa fortaleza. Señor, tú nos diste autoridad de echar fuera enfermedades, nos diste autoridad de sanar dolencias. Padre, que cada uno de los que hoy estamos aquí podamos entender esa parte, podamos ir allá y ser de bendición para toda la necesidad que hay en este momento, Señor. Pero con la esperanza de saber que tú nos estás guardando, que tú nos estás bendiciendo, que tú estás protegiendo nuestras familias. No permitas, Padre, que nadie de ellos pierda su vista de lo más importante que tenemos en la vida, que eres tú, Cristo Jesús. Que su vista siga clavada en tu rostro, amado Dios. Y así vengan tormentas, así vengan enfermedades, así vengan dificultades, nada de eso nosotros volteemos a ver, porque tenemos la vista clavada en ti, Señor Jesucristo, en tu sanidad, en tu salvación, amado Dios. Hoy declaro esa mentalidad en la vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Dile conmigo, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, dilo. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Yo quisiera orar por las personas que se conectaron a esta charla por primera vez, a un servicio como este por primera vez, aún si hay alguien aquí en la iglesia que lo haya hecho por primera vez. Y si no, hermano, quiero orar, quiero que oremos por esa reconciliación. Así como Pedro caminó 3 años con el Señor y quiso regresar al inicio, así estaba yo, hermano, pero yo llevaba 8 años. Y hoy quiero reconciliarme con mi Señor. Así que dile conmigo: Señor, reconozco que he pecado, Señor.
Dile conmigo, reconozco que he fallado, Señor, que consciente o inconscientemente he hecho cosas en contra tuya, mi Dios. Díselo, díselo, he hecho cosas en contra tuya. Te he ofendido, repítelo conmigo, te he ofendido, te he fallado y hoy quiero reconocerlo, Señor. Padre, límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor. Sáname, mi Dios, sana mi espíritu, sana mi mente, sana mi corazón, sana mi cuerpo. Y hoy acepto tu sacrificio, Jesús. Creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y estás sentado a la diestra del Padre con poder. Y dile conmigo, y confieso que tú eres mi único Señor y tú eres mi único Salvador. Jamás seré igual. No volveré atrás, Jesús, porque hoy tú me has encontrado, hoy tú me has perdonado. Ahora quiero que declare conmigo y estamos terminando. Declara conmigo, hoy soy amado. Dilo fuerte, hermano, hoy soy amado, hoy soy perdonado, hoy soy libre, hoy soy sano. Dilo conmigo, hoy soy sano, soy amado, soy perdonado, soy libre. En Cristo Jesús hay victoria, en Cristo Jesús hay sanidad, en Cristo Jesús hay esperanza. Recibe eso en tu vida, recibe eso en tu corazón, porque hoy Dios te ha perdonado, no para que sigas donde estás, hermano, es para que vayas a más y con la esperanza puesta en Cristo, con la vista puesta en Cristo, tu vida cambie y tengas un nuevo propósito, un nuevo propósito. Lo declaro en tu vida, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.